Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De nuevo, mis queridos hermanos y hermanas, es un placer para este vuestro amigo y servidor poder llegar a tu hogar en una forma tan personal como lo podemos hacer a través de estas ondas. Recibe nuestro cariñoso saludo. Hoy vamos a seguir compartiendo algo más de la Sagrada Escritura. Una Escritura que también te invitamos a través de este medio a que tú puedas manifestar cuál es aquella inquietud que tú puedas tener. ¿Sientes deseos de que oremos por ti? ¿Que podamos incluirte en nuestras oraciones? Ahí estamos también para orar. De hecho, estamos orando por todos y cada uno de ustedes, por supuesto, en forma general. Pero también podemos orar en forma individual por usted. Si usted lo desea, si nos considera como un hermano y un amigo, estamos para ello. Sin ningún compromiso. Sin ningún compromiso. Estamos para ayudarle. Estamos para poderle visitar si usted está enfermo. Cualquier cosa. Cuente siempre con nosotros para cualquier cosa. Sin ningún compromiso, repito, por su parte. Solamente con el compromiso de saber que usted me llama, yo tengo que cumplir con usted. ¿Entiende? Yo tengo que cumplir con usted. Pero si usted no me llama, yo no le conozco, no sé qué es lo que necesita, no puedo acudir a su hogar en busca de ayudarle en alguna cosa que a usted le hiciera falta. Ya lo sabe. Nuestras vías de comunicación creo que las tiene que saber ya si usted es un asiduo oyente y vidente de nuestro programa, porque llevamos ya más de medio año cada día compartiendo con ustedes. Nuestro teléfono fijo, 43 31 72. Nuestro celular, 985 819 507. Nuestro correo electrónico, unavozsinfronteras@yahoo.com.p. Y ahora ya llega la hora más solemne de todas, la hora en que el pecador, como un suplicante, se postra para poder tener la oración y a través de nuestro único abogado y mediador, Él pueda tomar esta oración imperfecta y la pueda elevar hasta el trono de la gracia, donde está nuestro Padre Celestial esperando precisamente que nosotros como pecadores hagamos uso con más frecuencia de la oración, porque la oración es la llave que nos abre las puertas del cielo. Entonces, ¿por qué seremos tan remisos para orar? Te invito para que puedas formar parte también de esta oración en la cual voy a tener en estos momentos. Gracias, Padre Celestial, porque a través de nuestro único abogado y mediador tenemos la oportunidad, el privilegio y al mismo tiempo la responsabilidad de poder acudir a ti suplicándote que en tu infinita misericordia nos conceda sabiduría para poder presentar tu palabra, que tu propio Espíritu siga quebrantando los corazones de cuantos en estos momentos están en nuestra sintonía, para que tu palabra que va a ser presentada sea como un bálsamo en sus vidas y puedan entender el mensaje para honra y la gloria de tu nombre. Que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores para permitir
que esa palabra, que es viva y eficaz, penetre profundamente en cada uno de nuestros corazones, seamos quebrantados, nuestros corazones endurecidos por el pecado sean sensibles a ti y podamos ser transformados conforme a tu voluntad para la honra y la gloria de tu nombre. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro amante Salvador Yeshua, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Desde la entrada del pecado, el hombre se ha sentido alejado del Creador del universo, del gran yo soy, el que soy, del Todopoderoso, de aquel que es único y que no ha tenido mortalidad, es decir, el único inmortal, el Padre. Desde esa entrada del pecado en el Edén, el pecador, tú y yo, al igual que Adán, se vio alejado de la ciudadanía del Edén, donde solamente allí podían vivir personas santas. ¿Lo recuerdas? Por esa misma causa del pecado, Adán necesitó de un mediador para que su pecado pudiera ser perdonado. Tan pronto como hubo pecado, hubo un mediador que, de acuerdo a Génesis capítulo 3, verso 21, se haya reflejado en aquel sacrificio que Adán y Eva tuvieron que ofrecer tan pronto como ellos se dieron cuenta de que habían pecado. En el Edén, una vez más recalco, porque lo hemos hablado ya muchas veces, la importancia de entender que allí, tan pronto como hubo pecado, hubo liberación, hubo perdón, hubo reconciliación, hubo expiación. Y ese es el inmenso amor que el Padre y el Hijo tienen para ti y para mí, amigo y amiga que me escuchan. La primera Pascua tuvo lugar tan pronto como Adán y Eva pecaron. Y cuando uno entiende lo que debiera significar la Pascua hoy día, y hay muchos que no la quieren guardar, porque dicen que todo fue clavado con la muerte del Salvador, que fue abolida con su muerte, que fue para los judíos. No entienden el plan de la salvación. Mientras celebran las fiestas del mundo, se olvidan de que Yahweh tiene unas fiestas solemnes que son sus tiempos. Y mientras siguen apreciando las fiestas del mundo, desprecian por otra parte las fiestas solemnes de Yahweh, porque son totalmente incompatibles. Esa es la gran diferencia. El amante del mundo participa de las cosas del mundo, y hoy el cristianismo, entre comillas, participa de las cosas y de las fiestas del mundo. Sin embargo, aquel que celebra las fiestas solemnes de Yahweh, juntamente con la ley, el día de reposo, una correcta alimentación para que nuestro cuerpo sea morada del verdadero Espíritu, está alejado totalmente de las fiestas del mundo. ¿Por qué? Porque entendemos que son incompatibles el celebrar las dos fiestas. Por eso el mundo celebra las fiestas del mundo. El cristiano celebra las fiestas del mundo y sin embargo dice que es cristiano. Pero cuando uno entiende lo que hay detrás de la palabra cristiano,
entonces uno llega a entender que efectivamente son cristianos. ¿Por qué? Ya lo viste el otro día. El Papa Francisco cantando a Lucifer y diciendo que Cristo era su hijo. Porque el Cristo que adora la Iglesia Católica, ese Cristo que nos ha impuesto la Iglesia Católica, no es Yeshua, nuestro Mesías. Es otro Cristo, otro nombre, otro personaje. Porque el nombre nadie lo puede cambiar. Y cuando tú le cambias el nombre a una persona, le estás cambiando su propia identidad. Y eso es lo que hizo la Iglesia Católica. Al cambiar el nombre de Yahweh y le puso Jehová, y al cambiar el nombre de Yeshua y le puso Jesús, o el Mesías y le puso Cristo. Cambió las señas de identidad y el mundo adora a unos dioses totalmente paganos, con nombres blasfemos. Ese es el resultado de haber recibido una enseñanza totalmente católica, apostólica, romana. Y el mundo, llamado cristiano entre comillas, sigue las mismas enseñanzas de Roma, hablando el mismo idioma de Roma, me refiero en el idioma bíblico. Fiestas del mundo de la Iglesia Católica, el mundo cristiano, fiestas del mundo. La Iglesia Católica dice no al sábado. Los cristianos de hoy día, los falsos profetas, los protestantes de hoy día, dicen no al sábado. La Iglesia Católica cambió el sábado al domingo para adorar el día del sol, y la gran mayoría de cristianos guardan el domingo adorando el día del sol porque están formando la imagen de la bestia, porque sigue las enseñanzas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. La Iglesia Católica no quiere fiestas solemnes. El mundo protestante cristiano tampoco quiere fiestas solemnes. ¿Entiendes? Yo diría, ¿qué es lo que la Iglesia Católica no ha cambiado? Y por esa misma razón, al no entender la importancia de lo que pasó en el jardín del Edén, tan pronto como Adán y Eva pecaron, a no entender la importancia que tuvo aquel primer mes del año hebreo, cuando Israel tenía que salir de Egipto rumbo a la tierra prometida, en aquella primera Pascua ofrecida como pueblo, como nación. Como no entendemos qué es lo que significa esa Pascua, el mundo cristiano sigue siendo pecador, violando cualquier mandamiento, cuando precisamente la Pascua significaba perdón. La Pascua debiera significar en nuestra vida reconciliación, expiación de nuestros pecados cometidos antes en nuestra ignorancia, para dejar de ser mundanos, para dejar de ser lo que antes éramos, como dice Pablo en su carta a los hermanos de Corintio. Antes, fornicarios, idólatras, homicidas, ladrones, borrachos, homosexuales, afeminados, engañadores, mentirosos. Antes, ahora ya no. ¿Por qué? Porque los que han experimentado ese acto en su vida, de ser antes una cosa y ahora ser otra,
es porque realmente han entendido el plan de la salvación. Porque cuando Pablo dice, y esto erais antes alguno de vosotros, ¿está incluyendo todos los mandamientos ahí? Engañadores, mentirosos, borrachos, ladrones, asesinos, homosexuales, todo. Y eso es lo que tiene que hacer entender la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Ya no tenemos que hoy ofrecer sacrificios de corderos, no. Eso fue abolido con la muerte del Salvador. La ley de los sacrificios, la ley de la muerte del cordero, todo eso fue abolido porque ahora nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro Mesías, cuando Él murió en el madero, se convirtió en el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, tal como dice Juan el Bautista cuando él le contempla, cuando viene a ser bautizado. Ya no hace falta dar muerte a ningún cordero, porque el Salvador se convirtió en el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Pero sí que hay que recordar las fiestas solemnes, el gran significado que tiene cada una de ellas. En un día de Pascua, hoy, este año, ya pasó, fue el 14 de abril este año, ya pasó, recordamos nuestra reconciliación con el Padre, nuestra expiación para con el Padre, nuestro perdón para con el Padre, al recordar que habiendo sido tremendos pecadores, la sangre derramada en el madero por ti y por mí, de nuestro Hijo, de nuestro amado Redentor, como aquel cordero que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro capítulo 1, 19 y 20. Hemos aceptado su gran misericordia. Hemos aceptado las buenas nuevas. Y hemos salido del mundo para ser reconciliados con Él, para ser nuevas criaturas. Es tanto lo que hay detrás de las fiestas solemnes. Hay tanta simbología que uno se tiraría horas y horas hablando de ellas. El Salvador murió en un día de Pascua, ¿verdad? ¿Sabes cuándo va a venir? ¿Sabes que la profecía nos indica cuándo va a venir? Él viene con una hoz, y viene con una hoz a sembrar, a cosechar. Porque Él ya vino a sembrar. La parábola del sembrador, Él vino a sembrar su palabra. Ahora, cuando Él venga, entre otras características, dice que viene como una hoz. Y la hoz es símbolo ¿de qué? De cosecha. Al no entender las fiestas solemnes, no entiendes que hay una fiesta en la cual nosotros, agradecidos, celebramos la fiesta de las cosechas. Y tiene lugar en el 7º mes del calendario lunar. A partir del 1 de abril, que fue luna nueva, hay que contar 7 lunas nuevas.
Y en esa séptima luna nueva, a partir del día 1 de abril, que fue luna nueva, primer mes del año, ahí nos lleva 15 días después a la fiesta de las cabañas, la fiesta de la cosecha final, donde el pueblo israelita, donde tú y yo, si somos agradecidos, debiéramos darle gracias al Creador por todo aquello que nos ha dado durante ese año. Eso simbolizaba la fiesta de las cabañas y prefiguraba la segunda venida del Hijo del Hombre, porque Él vendrá como una hoz a segar, a cosechar. Si no entiendes las fiestas solemnes, nunca vas a entender el plan de la salvación. Si no entiendes el calendario lunar, nunca vas a entender los tiempos del Creador. Y por eso hay tanta mundanalidad, porque el mundo sigue al mundo. Y el cristiano, lamentablemente, sigue al mundo, participando de las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque es mundano. Y el apóstol Santiago, en el capítulo 4, verso 4, nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera pues que se convierte en amigo del mundo, se convierte en enemigo de Elohim. Primera de Juan 2, verso 15. La amistad con el mundo es enemistad con Elohim. Y hoy la gran mayoría de los que dicen son cristianos, amantes del mundo, amigos del mundo, participando de las cosas del mundo, violando cualquier mandamiento. ¿Por qué? Porque ya estamos viviendo bajo la ley o bajo la gracia. ¿Entiendes, mi querido hermano y hermana que me escucha? De ahí la importancia que tiene que tener para ti y para mí, que podemos ser reconciliados, para que como Adán dejemos de ser pecadores. ¿Tú crees que Adán volvió a pecar? La Escritura no lo indica. Pero sí que debemos ser conscientes y consecuentes de que en la mente de Adán había siempre el remordimiento de que por culpa de aquella transgresión, su propio hijo mató al otro hijo, Caín, Abel. Por culpa de aquel pecado en su propia familia hubo el primer asesinato. Por culpa de aquel pecado, algunos dirían: bueno, tampoco fue tan importante, al fin y al cabo fue pecado, fue transgresión de la ley. Adán también veía caer las hojas muertas de los árboles y la fruta estropearse, cosa que antes en el jardín del Edén no lo había visto. Y viendo cómo Adán veía todo aquello que sucedía por causa de su pecado, ¿tú crees que él podía seguir amando el pecado? ¿Tú crees que él podía seguir siendo pecador? Su conciencia no se lo permitía. Y la conciencia de él parece ser que era mucho más sensible que la nuestra, porque hoy ya apenas la gente se preocupa. Sí, no, me da igual, no importa. Yo creo, pero no guardo. Me da igual. Yo sigo como quiero, hago lo que quiero. Al fin y al cabo, como la Iglesia Católica nos dice que cuando uno muere estará en el cielo, cuando me muera estaré en el cielo. Qué tremendo error y qué tremendo desengaño va a ser para muchos amigos y amigas que me escuchas. ¿Por qué?
porque se desprecia el ministerio de la reconciliación que vamos a desarrollar después de esta pequeña pausa que vamos a compartir con cada uno de ustedes. Ya regresamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te gustaría estudiar y conocer las Sagradas Escrituras y conocer las profecías relacionadas con Daniel y Apocalipsis que nos muestran el tiempo exacto en que vivimos? Nuestro amante Salvador dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te gustaría conocer la verdad que te llevará por el camino hacia la vida eterna? efarga@yahoo.com.ar, www.unavozsinfronteras.com.ar. Continuamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y precisamente en el libro de Levíticos capítulo 9 verso 7, no lo voy a leer porque me voy a centrar más en el Nuevo Testamento, nos habla acerca de la reconciliación que el pecador tenía que hacer cuando efectuaba un derramamiento de sangre con un animal. El día de expiación, en Levítico 16, versículos 6 y 11, nos habla lo mismo. Una reconciliación a través de un derramamiento de sangre, porque como dice Pablo, sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay expiación, no hay reconciliación por los pecados. ¿Lo recuerdas? Y Pablo dice claramente en el libro de Romanos, capítulo 5, versos 10 y 11, lo que vamos a estar compartiendo esta tarde. Romanos capítulo 5, versos 10 y 11. La Sagrada Escritura, bajo inspiración divina, el apóstol de los gentiles escribió. Romanos 5, versos 10 y 11. Porque si mientras éramos adversarios, Elohim se reconcilió con nosotros mediante la muerte de su Hijo, sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión, no hay expiación, no hay reconciliación con el pecador. Pero a través del Hijo, con el derramamiento de su sangre, nosotros ahora a través de esa sangre somos reconciliados con el Padre Celestial. Sigue diciendo el apóstol Pablo: cuánto más entonces por su reconciliación con nosotros seremos salvos mediante su vida. Pero no solamente eso, dice el verso 11, sino que también nos gloriamos en Elohim mediante nuestro Adón Yahshua el Mesías, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Y qué significa reconciliación? Dejar de pecar, ser perdonados. ¿Y Él me puede perdonar? Pero si yo sigo transgrediendo su ley, sigo siendo pecador y no hay reconciliación. Aquellos que dicen que estamos viviendo ahora bajo la fe y por la gracia y no por la ley,
¿No han entendido las buenas nuevas? Porque la gracia significa una nueva oportunidad que el Padre, a través del Hijo, da al pecador para que el pecador deje de ser pecador. Y para dejar de ser pecador, tengo una ley que tengo que contemplarlo como en un espejo. ¿Te imaginas? Te levantas de dormir, no tienes espejo, te levantas de dormir y tienes que marcharte a trabajar o a estudiar. ¿Cómo irías? Dime, ¿te atreverías a salir de casa si alguien no te dice o te arregla el pelo o lo que fuera? ¿No le dirías a tu papá o a tu mamá, a tu esposa o a tu esposo, ¿cómo estoy? Que no me veo. ¿Y te arreglarías? Así es la ley, como un espejo que te indica qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que estás haciendo mal, para que puedas sentir el deseo de corrección, para que puedas sentir el deseo de ¿qué? De ser obediente a esa ley. Por eso Pablo dice, con esa ley de la libertad, con la libertad que te da el Padre a través del Hijo, para que al amarle, al obedecerle, al guardar sus mandamientos, ya no seas esclavo de Satanás, no seas esclavo del pecado. Y el Salvador dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No para hacer lo que a ti te dé la gana, no. No para manipular la ley, no. Para ser verdaderamente libre, para no ser esclavo del pecado, para no participar de las cosas del mundo, para no ser mundano y ser un hijo de Elohim. ¿Y esa es la reconciliación? Porque la reconciliación significa perdón, y donde hay perdón no hay pecado. Porque si sigue habiendo pecado, es porque no ha habido perdón. ¿Entendemos? Por eso la Sagrada Escritura ha sido dejada con el libre albedrío de cada uno para que podamos dedicarle tiempo al estudio de la misma. Pero el enemigo es muy astuto. Cuando éramos jóvenes, nos teníamos que levantar pronto y nos acostábamos tarde para poder efectuar los deberes que nos daban en la escuela, ¿verdad? Ahí no había problema. Te acostabas tarde porque tenías que estudiar. Te levantabas pronto porque tenías que estudiar. Después estabas 8 horas en el colegio, más todo lo que llegabas a casa cansado a estudiar, a cenar, a estudiar, a dormir, te levantabas pronto a estudiar al colegio. Una mente mundana, estudiando las cosas terrenales, estudiando las cosas mundanales, sabiendo que cuando te mueras lo dejaste todo. Nada te vas a llevar. Nada te vas a llevar. Y mientras estás intentando ganarte el mundo con el estudio, estás perdiendo la tierra nueva. Estás perdiendo el encuentro con nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque has preferido o estás prefiriendo las cosas del mundo. La gente joven que es del mundo tiene un pase, pero el cristiano, entre comillas, no tiene perdón. Porque el cristiano no debería seguir siendo cristiano mundano. Debería estar estudiando
la carrera que le pueda hacer salvo para vida eterna. Ya lo dijo el Salvador, ¿de qué sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué sirve ser maestro? ¿De qué sirve ser doctor, ingeniero, lo que sea, si te olvidas de lo más importante que es nuestra salvación? Y entonces te das cuenta la gran diferencia que hay entre unos y otros. Los jóvenes, entre comillas, cristianos, participando de las cosas del mundo, mientras el Evangelio no se vive y no se predica. Y al no vivirlo y al no predicarlo, es un mentiroso, es un engañador, porque el Salvador dijo, ve y predica. Al incumplir esta gran comisión, uno se convierte en mentiroso al no cumplir la gran comisión. Pero como eso no lo enseñan, los jóvenes están metidos dentro del mundo. Los adultos siguen más trabajando, pensando en las riquezas terrenales, en comprarse quizá una casa, un auto, algo, una buena carrera para mis hijos, ¿cómo no? Lo mejor para ellos. Y no te das cuenta que los estás llevando directamente al fuego eterno. Porque la mente de ellos está en el mundo. Y tu mente está en el mundo. Y lo que el mundo necesita son personas realmente convertidas. Personas totalmente reconciliadas. Personas que habiendo sido antes lo que fuera, ahora ya no son. Y son nuevas criaturas para la honra y la gloria de su nombre. Hoy, tú y yo, no lo dudes, tú y yo hemos sido llamados a participar de esta reconciliación que hemos leído en Romanos capítulo 5, versos 10 y 11. Tú y yo, no lo dudes, porque el mensaje es personal. Tú y yo hemos sido llamados a ser reconciliados a través del Hijo, a través de su muerte, a través de su derramamiento de sangre. Y además de reconciliados, leemos en 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 en adelante. 2 de Corintios 5, 17 en adelante leemos: de modo que todo el que está en el Mesías Yahshua, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ese es las buenas nuevas. Ese es el fruto de ese nuevo nacimiento. Antes, tremendos pecadores, tremendos, lo que fuera. Ahora, nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron. Aquello que antes me gustaba, ya pasaron. Lo que antes me gozaba, pasó. El fútbol que antes me encantaba, pasó. Las pasiones que como hombre pudiera tener, pasaron. Los vicios que pudiera tener, pasaron. Ahora son una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas dejaron de ser.
Sigue diciendo el verso 18. Y todo ha llegado a ser nuevo por medio de Elohim, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Yeshua, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Qué lindo, ¿eh? El ministerio de la reconciliación no se lo ha dado a cualquiera. Se lo ha dado a todos aquellos que, habiendo sido antes lo que fuera, dejaron de ser lo que antes eran, ahora son nuevas criaturas, porque las cosas viejas pasaron, han aceptado las buenas nuevas de un Salvador prometido que quiere salvarte, no en tus pecados, sino de tus pecados, para que entonces dejemos de ser pecadores y seamos nuevas criaturas, porque las cosas viejas pasaron. Porque Elohim estaba con el Mesías Yeshua, quien reconcilió al mundo con su majestad, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Cuando uno deja de ser lo que antes era, cuando uno reconoce por medio de esa ley lo que antes éramos, y nos damos cuenta que esa ley nos dice cuidado, porque estamos violando este mandamiento, y somos lo suficientemente humildes y acudimos al Padre a través de nuestro único abogado y mediador, arrepentido por ese pecado cometido, y confesamos ese pecado cometido de una forma puntual, sea el que sea, y le pedimos a nuestro Padre: perdóname y dame poder para que no vuelva a pecar. Dame poder para que sea vencedor. Dame ese poder que tu Hijo está dispuesto a darme, para que deje de ser lo que antes era, y ahora por su sangre, por su mediación, como pecador reciba el perdón y reciba poder para ser vencedor, reciba poder para dejar de pecar. Y lo pides en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Padre, a través del Hijo, te perdona y te puede dar poder, si estás dispuesto a recibirlo, para que, habiendo sido antes lo que fuera, ahora seas una nueva criatura. Porque las cosas viejas pasaron, y con esa metamorfosis, con ese cambio en tu vida, recibas ahora el ministerio de la palabra, recibas ahora el ministerio de la reconciliación, porque las cosas viejas pasaron y ahora son hechas todas nuevas. Sigue diciendo el verso 20. Además del ministerio de la reconciliación, hay algo muy importante, amigo y amiga que me escucha. Tan importante que el mundo llamado cristiano no se ha dado cuenta lo que es. Así que somos embajadores. Embajadores. ¿Qué significa ser un embajador? Un representante del país al cual él representa, ¿verdad? En otras palabras, obediente a lo que le dice su presidente de gobierno, obediente a las leyes que tiene que marcar el gobierno de la nación, obediente al encargo que se le ha dado: tú vas a ser embajador en tal lugar y vas a representar nuestro país, ¿verdad? Nosotros también. Tú también, amigo, has sido llamado a ser embajador. El problema está: ¿quieres serlo? ¿Quieres ser realmente un embajador de nuestro Salvador Yeshua?
Así lo indica él a través de Pablo. Así que somos embajadores del Mesías Yeshua, y como si Elohim le suplicara por medio de nosotros, le suplicamos pues por medio del Mesías, reconcíliense con Elohim. Amén. Aleluya. Reconcíliense, hagan las paces con Elohim. Hay cargas en tu vida, confiésalas. Tienes pesares en tu vida, confiésalas. Tienes amarguras en tu vida, confiésalas al único que te puede dar el perdón a través del Hijo, a través de nuestro Salvador, a través del único que podemos ser perdonados, a través del único que podemos ser reconciliados, a través del único que mediante el cual, cuando seamos reconciliados, podemos ser embajadores que podamos representar al mundo el carácter del Salvador. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed santos como yo soy santo. ¿Cuándo? Cuando hayamos recibido la reconciliación, cuando hayamos dejado de ser lo que antes éramos, cuando seamos ahora nuevas criaturas, cuando las cosas viejas que tanto nos gustaban ya pasaron, ahora somos diferentes, ahora somos reconciliados por medio de la sangre de Yeshua, que intercede ante el Padre por el pecador suplicante, que reconozco mi pecado, reconoces tu pecado y acudes a Él, y Él te concede el perdón, te concede la reconciliación, y además te dice, ahora que has dejado de ser pecador, ahora que ya no vives como antes, ahora que el mundo ha visto un cambio en tu vida, que guardas todos mis mandamientos, que guardas todas mis fiestas, ahora yo te digo, eres mi embajador. ¿No te gustaría ser embajador? Ay, mi querido hermano y hermana que me escucha. Hace 11 años y pico escuché la misma voz de Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a una tierra que yo te mostraré. Y no lo dudé. No lo cuestioné. Argentina. Cambio de cultura tremenda. Sin ningún tipo de problema me adapté. Perú, cambio de cultura tremendo. Aquí me siento feliz entre los peruanos. Tan feliz que me gozo compartiendo con cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque el embajador tiene que ir donde le manda el rey. Y yo quiero servir al Rey de Reyes, al Soberano Supremo, porque Él fue quien me reconcilió. Él fue quien me quitó de la vieja vida y me dio una nueva criatura. ¿Por qué? Porque empecé a comprender que había una ley santa, justa y buena que el pecador tenía que obedecer. Y cuando uno reconoce que hay una ley, y esa ley hay que guardarla, igual que guarda la ley terrenal, ¿por qué el creador del universo no va a tener una ley que gobierne a su pueblo? Por supuesto que la tiene. Yo no concibo un gobierno sin ley. Esto sería una anarquía. No podíamos tener un programa de televisión. Ni siquiera esto podía estar aquí porque vendía cualquiera y se lo llevaría. Las mujeres no sé dónde estarían, todas violadas. Asesinos, cualquiera. Nadie podría vivir en casa siquiera con tranquilidad si no hubiera una ley que guardar. ¿Cómo decir entonces que no hay ley celestial? Y sabes, para concluir, lo que nos dice a continuación en el capítulo 6,
en esta segunda carta de Corintios, versículo 1. Hemos sido llamados a ser reconciliados, a ser embajadores. Y además Pablo dice, como colaboradores. Colaboradores. Tenemos que colaborar. Tenemos que ser uno con aquellos que son también uno con nosotros. Tenemos que ayudarnos, tenemos que colaborar. Le suplicamos que la gracia de Elohim que ha recibido no le sea en vano. ¿No te gustaría ser reconciliado, amigo y amiga que me escuchas? ¿No te gustaría ser embajador del Rey de Reyes? ¿No te gustaría ser también colaborador en esta gran obra de poder proclamar al mundo el último mensaje de amor y misericordia? ¿No te gustaría? Sabes que nuestras puertas están abiertas, esperando tu llamada telefónica, esperando tu mensaje, esperando tener noticias de ti. ¿Por qué? Porque Yahweh te está llamando. No lo dudes, no lo cuestiones, no soy yo quien te llama. Yahweh te está llamando. Yahshua te está llamando a través del Padre, porque es el único mediador. Pero es el Padre, el Espíritu del Padre, quien trabaja en el Hijo y quien a ti te está diciendo, reconcíliate con Yahweh. Reconcíliate con Elohim. ¿Por qué vas a demorar tanto hacer ese acto de reconciliación? Tanto te cuesta postrarte y reconocer tu situación y pedir perdón si tienes que pedir por algo. Recuerda siempre nuestras vías de comunicación. Recuérdalas siempre, siempre, no importa lo que sientas, comunícate con nosotros. Teléfono fijo 43 31 72. Nuestro celular 985 819 507. Correo electrónico más impersonal, una voz sin fronteras @yahoo.com.p. Y ahora ya les invitamos para concluir que puedan también tomar parte en esta oración que hacemos como siempre, postrados ante el polvo de la tierra. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia nos has permitido una vez más poder presentar tu palabra, deseando que la misma penetre profundamente en el corazón de cada uno de cuantos en estos momentos han estado en nuestra sintonía, que ellos sientan realmente ese deseo de ser reconciliados contigo a través de tu Hijo, para poder ser embajadores y colaboradores en esta obra final de poder proclamar al mundo el último mensaje de amor y de misericordia, para poder prepararte un pueblo que esté bien dispuesto para recibirte. Dejamos todo en tus manos. Que tu paz y tu bendición gobiernen nuestras vidas, para que sea hecho todo conforme a tu voluntad. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, ya lamentablemente llega nuestra despedida. Recuerda, estamos siempre dispuestos a ayudarte. No lo dudes. Somos como tú, ni más ni menos, como tú. Hasta mañana. Nuestro próximo programa te esperamos. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.